Bien, vamos ahora con éteres. Éter es un compuesto oxigenado también, ¿sí? En el cual tenemos un oxígeno uniendo cadenas de carbono, ¿sí? Bien, esta R, recuerden que representa una cadena de carbono, se le pone una R' acá para indicar que pueden ser diferentes, pero tranquilamente la cadena que tenemos de este lado puede ser exactamente igual a la cadena del otro, ¿sí? Se dice que los éteres son derivados del agua, en los cuales los hidrógenos, recuerden que la molécula del agua es H2O, en los cuales los hidrógenos han sido reemplazados por cadenas alquílicas, ¿sí? De hidrocarburos. Si de repente en vez de una R ustedes tienen un AR, ¿sí? Significa que esto tenemos un arilo, que es un anillo bencénico, que también a veces aparece como pH, que sería de fenil, ¿sí? Bien, pero en general esta es como la fórmula genérica. ¿Cómo vamos a nombrar un éter? Bien, el sistema común, sistema tradicional, para los más sencillos se sigue utilizando, así que por ahí está. Lo que hace es nombrar según tengamos ramas diferentes o ramas iguales. Eso me refiero a ramas de un lado y del otro del oxígeno. Si las ramas son diferentes, hay dos opciones, ¿sí? Una opción es nombrar cada una de esas ramas como una ramificación, ¿sí? Nombrar esta rama como una ramificación, esta rama por otro lado como una ramificación, y al final decir la palabra éter, ¿sí? Por ejemplo, isopropil, vinil, éter. Fíjense que se hace en orden alfabético. Primero el isopropil, luego el vinil y finalmente la palabra éter. Otra opción es empezar con la palabra éter, el segundo que nombre, ¿sí? En realidad la primera ramificación que nombre se le pone la terminación il, y a la segunda que nombre se le nombra como ílico, ¿sí? Obviamente siguiendo el orden alfabético de las ramificaciones. Primero va el isopropil, se nombra esta como ramificación isopropil, y la segunda en vez de vinil se le dice vinílico, ¿sí? Es un derivado parecido al nombre, al nombre común de algunos alcoholes, ¿sí? Bien, y si las dos ramas son iguales, se le pone el día adelante a la ramificación, ¿sí? Por ejemplo, si lo queremos nombrar con la palabra éter, después ponemos dietil éter, nombrando ambos como ramificación. Y si queremos nombrarlo como éter y luego nombrar las que sean las ramitas, vamos como éter dietílico, ¿sí? Terminación ílico, tal cual como teníamos allá arriba. Muchas veces cuando son éteres comunes y están, digamos, son sencillos, son ramas fáciles de nombrar y son iguales, se sigue utilizando esta nomenclatura que es bastante conocida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa a medida que se hacen más complejos los éteres? Y ya no se puede nombrar así de forma tan sencilla, sino que se usa mejor la forma que usa la UPAC, que es nombrarlos como alcoxicompuesto o como ramificaciones, como sustituyentes alcoxi. Por ejemplo, cuando tenemos un solo carbono unido, o por supuesto con sus hidrógenos, serían 3 en este caso, unido a un oxígeno, y ese oxígeno unido a la cadena principal, esto sería un metoxi, ¿sí? Si tenemos el CH3 unido a un CH2, ¿sí? Y ese CH2 a un oxígeno, y ese oxígeno unido a la cadena principal, sería un etoxi. Con 3 carbonos, propoxi, 4 carbonos, butoxi. Y así, la ramificación que sea de este lado, ¿sí? En vez de terminar con terminación il, como cualquier ramificación, digamos, ahora terminará con el sufijo oxi, justamente porque entre la ramificación y la cadena principal habrá un oxígeno, ¿sí? Bien, entonces la forma general sería esta. Agarramos a lo que sea sustituyente más chico, ¿sí? O la cadena chiquita que vamos a nombrar como ramificación, ponemos la palabra oxi como terminación de la misma, y luego sustituyente más grande o más complejo. ¿Sí? Es decir, es como si estuviéramos nombrando con una ramificación o un sustituyente de lo más grande. Por ejemplo, acá tenemos el oxígeno y tenemos dos cadenas. Esta cadena es de 2 carbonos y esta cadena tiene 5 carbonos. Como esta es la más pequeña, es el sustituyente más chico, ¿sí? Esta va a ser nuestra ramificación o sustituyente. Entonces, tiene 2 carbonos, será etoxi, ¿sí? Si acá tuviéramos el etoxi y acá a continuación tuviéramos un pentano normal y corriente, diríamos que esto es el etoxipentano. Pero como no está el pentano puesto así en ramificación, digamos, no está de esta forma, 1, 2, 3, 4, 5. Esto sería el etoxipentano. Ahora, si no está puesto de esta manera, sino que lo estamos nombrando como una especie de ramificación, ¿sí? Este es el pentano y se encuentra en el carbono 2 unido.
La idea es nombrarlo justamente como una ramificación, ¿sí? El etoxi se encuentra en el carbono 2 del pentano, que es la ramificación larga, ¿sí? Larga o más compleja. Fíjense, por ejemplo, acá. Tenemos una cadena de 3 carbonos acá, ¿sí? Y acá tenemos algo bastante más complejo y bastante más grande. Entonces, todo esto lo vamos a nombrar como una ramificación de la cadena que hay de este lado. ¿Cuál vamos a seleccionar? Y vamos a seleccionar la más larga posible, en este caso una de 4 carbonos. Puede ser esta, por ejemplo, así o así sería lo mismo, ¿sí? Por las ramificaciones estarían en las mismas posiciones, ¿sí? Básicamente, el propoxi estaría en el carbono 2 junto con este metil de acá, y este otro metil de acá estaría en el carbono número 3, ¿sí? Entonces, 2, 3, dimetil, 2, propoxi, porque tiene 3 carbonos unido al oxígeno, butano, que es la cadena principal. Bien, fíjense acá tenemos dos ramificaciones metoxi, porque tienen un solo carbono cada una, unido a un anillo, ¿sí? En realidad un ciclo, ciclopentano. Entonces, 1, 2, dimetoxi, ciclopentano. Si hace falta especificar en dónde están, porque como esto no es un anillo bencénico en el cual tenemos un anillo acá y cada puntita admite una sola ramificación, las dos podrían estar en el 1. Si yo, por ejemplo, podría tener otro acá y este no tenerlo. En este caso sería 1,1 dimetoxiciclopentano. Bien, fíjense, esta es un poco más compleja, ¿sí? Sí o sí, como hay un doble enlace en el ciclo, el doble enlace tiene que ocupar las posiciones 1 y 2. El doble enlace es más importante que este tipo de compuestos etoxi, ¿sí? Por eso, al doble enlace se le da preferencia, ¿sí? Esto, si lo tenemos solo, sería un ciclohexeno. Pero es un ciclohexeno que en el carbono número 4 tiene una ramificación. Como se sobresupone que el doble enlace va a recibir las primeras numeraciones 1 y 2, tal vez este 1 no hace falta colocarlo. Y directamente con decir que es un 4-terbutoxi ciclohexeno, ya se entiende que es esta molécula, sí, y ese 1 no hace falta ponerlo. Pero si está, no está de más. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Es un 4-terbutoxi. ¿Por qué 4-terbutoxi? Fíjense que es una cadena de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, que está unido desde el carbono terciario. Es decir, que esto solito como ramificación sin el oxígeno, ¿sí? Sería un terbutil. Pero, como está el oxígeno de por medio, es un terbutoxi, ¿sí? Y esa es la ramificación que está en el carbono número 4 de mi ciclo. Bien, y acá les puse otros ejemplitos, ¿sí? Esto no significa ramificaciones, es una fórmula esqueleto, digamos. Acá tenemos un carbono, acá también tenemos un carbono, ¿sí? Esto suelen confundirlo un montón. Se acostumbran de repente a usar aromáticos y llamar todo como si fuera benceno. Y de repente aparece un ciclohexano y también le ponen benceno. Ojo con eso, ¿sí? Esto, por ejemplo, sería un metoxibenceno. No hace falta decir la posición porque sí o sí va a estar en la posición 1. Y esto sería un metoxihexano. ¿Sí? Perdón, metoxiciclohexano. Veamos acá otro pequeño ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos un fenil, ¿sí? Un benceno, un oxígeno y otro benceno? Bueno, una opción es nombrar uno de ellos como ramificación alcoxi, ¿sí? Todo tipo de ramificaciones en la cual hay un oxígeno de por medio se los nombra ramificaciones o sustituyentes del tipo alcoxi, ¿sí? Como si fueran derivados del alcohol. Ya cuando veamos alcoholes vamos a ver por qué. Bien, entonces, uno de estos dos pensamos que es como si fuera la ramificación y el otro es el principal. Entonces, si este, por ejemplo, es el principal, ¿sí? Esta sería la ramificación. Recuerden que el benceno, cuando está como ramificación, se llama fenil. Pero ahora, como tiene el oxígeno de por medio, se llama fenoxi. Entonces, esto es el fenoxibenceno. Otra opción, ya que son las dos iguales y los dos son sencillos, ¿sí? Se puede nombrar con la nomenclatura clásica y decir que esto es un difenil éter, ¿sí? Que sería lo más normal, o un éter difenílico. Una forma de escribir esto de una forma más sencilla sería pH de fenil, oxígeno, pH, ¿sí? Pero esto sería en inglés. Nosotros más que pH usamos generalmente esto, AR, de arilo, para el anillo bencénico. ¿Sí? Bien. Sigamos. Bien, esos fueron los ejemplos y hasta acá será la nomenclatura que más vamos a utilizar, ¿sí? Sobre todo esta parte de alcoxis.
Pero acá hay otra partecita que les quería comentar, ¿sí? Esto es un sistema viejo que prácticamente ya no se usa, ya no vemos muchos de estos compuestos, ni tampoco aparecen en los ejemplos. Sistema OXA, ¿sí? Podemos llegar a verlo en realidad cuando hay varios oxígenos cortando la cadena y se considera como que esos oxígenos están reemplazando los CH2, ¿sí? Intermedios que habría en una cadena normal. Por ejemplo, fíjense, esto es una cadena normal de carbono, de 8 carbonos, así que sería el octano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. ¿Sí? Es el octano, tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos con una cadena así? Tenemos acá un oxígeno, acá tenemos otro oxígeno. O sea, esto sería como un metoxi, ¿sí? Que está encadenado como ramificado a esta ramificación gigante. ¿Sí? Y todo esto estaría pegado a esta cadena de 3 carbonos. Pero sería un poco complicado de nombrar. Entonces, ¿qué se hace cuando hay más de un oxígeno en la misma cadena de carbonos? Bueno, para eso aparece la solución del sistema OXA. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, se considera que este oxígeno y este oxígeno de acá, como hay más de uno, están reemplazando lo que serían estos CH2 de una cadena normal de carbonos. ¿Sí? Entonces, si esto que está acá se llama octano, a esto también acá lo vamos a llamar octano. ¿Sí? Exactamente igual. Pero vamos a decir que en los lugares donde deberían haber carbonos, ¿sí? En la posición 2 y en la posición 5, hay oxígenos. ¿Cómo lo decimos? Diciendo que hay dioxa. Pero se llama sistema OXA. ¿Sí? Entonces, en el 2 y el 5, dioxa, octano. Si por ejemplo fuese una cadena de 7 carbonos, esto se fuera y esto se fuera, esto se pasaría a llamar 2, 5, dioxa, heptano. ¿Sí? Y esa es la regla general que seguiría este tipo de compuestos. Trioxa, ¿sí? Tetraoxa, en relación a la cantidad de oxígenos que haya sustituyendo. De vuelta, esto ya prácticamente no se ve, un sistema más bien viejo. Prácticamente no lo utilizamos en la práctica, pero se los comento por si les llega a aparecer un caso como estos, extraño, dentro de los ejercicios prácticos.